Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre el día y la noche o el DLN Podcast. Yo soy Natalie Ross. Y yo, Diana Mendoza, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la productividad tóxica. Pero antes que todo, como es nuestro primer episodio, pues nos vamos a dar una pequeña presentación. Junto con mi compañera Natalia y junto con otra compañera que se llama Sami, pues creamos este proyecto para empezar a hablar sobre temas que nos interesaban y que queríamos compartir con ustedes. Entonces, empezamos ya a hablar sobre la productividad tóxica. Y también me gustaría recalcar que nosotras somos adolescentes y la mayoría de estos temas de los que vamos a estar hablando en este podcast son temas que nos pasan a todos, temas de Ujú. la vida cotidiana, temas de la vida. Y pues me gustaría mucho que escucharan todos los episodios, que van a haber temas muy buenos de aquí en adelante. Se vienen cositas buenas. Y Sí, otra cosa, para aclarar, si nos escuchan nerviosas, pues es el primer episodio, entonces y estamos nosotras también estamos emocionadas, con las nerviosas, manos de todo. frías, temblando la voz, entonces para que se acostumbren a escucharnos y Sí. nosotras también a hacer estas grabaciones. Sí, empecemos. Bueno, entonces, primero, pues antes que todo, un resumen de lo que encontramos sobre la productividad tóxica, porque también pues nosotras nos hemos informado. Entonces, pues en sí la productividad tóxica es un síndrome. Yo la verdad no sabía que era un síndrome, yo pensaba que era más algo que había como, o sea, no pensé que llegara al punto de ser un síndrome, mejor dicho. Sí, es que eso más Entonces, que todo tiene que ver como con los trastornos de ansiedad y depresión, ¿no? Porque son en cosas esto se abrumadoras. deriva. Sí, Ujú. Sí, porque en sí la productividad tóxica es más que todo el hecho de, o sea, como de sentir culpa al descansar, como que nosotros queremos hacer muchas cosas y cuando estamos descansando, pues entonces decimos como, ay, no debería hacer esto, debería hacer lo otro. te cuento que a mí me Y pasa mucho, pero más adelante les vamos a a mí explicar también. bien vamos a hacer más énfasis en eso, más adelante. Sí, porque lo que decía de la depresión y la ansiedad, sí es cierto. O sea, cuando existe la productividad tóxica, muchas veces se deriva en problemas en la salud mental, porque claramente si uno a cada rato se la pasa diciendo como, no, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y Y al final no el termina siendo descanso no nada. es una de mis prioridades, Sí, pues entonces fácilmente puedo caer en una depresión y también en una baja autoestima al pensar que uno no es suficiente haciendo algo. claro, y uno se siente mal porque a veces uno tiene muchas ganas de hacer cosas en el día, pero no termina haciendo nada. Entonces usted se siente mal por no haber hecho esas cosas que usted quiso hacer en el día. Ujú. Y es que también, o sea, no solamente eso, sino que muchas veces también son cosas que nosotros nos imponemos a hacer, o sea, como que debemos hacer algo sí o sí. No es como que, ay, me dieron ganas de hacer esto, sino que me toca hacer eso. Y cuando ya se vuelve en algo que toca hacer, pues ya se vuelve más como una obligación Sí, es más y difícil de pues es hacerlo peor. y hay más sentimientos encontrados. Hay otra Ajá. cosa que hay que tener en cuenta en este tema y son las redes sociales, que es algo Ujú. muy influyente Bastante, en esto, porque las sí. personas comparten fotos y videos en donde tienen rutinas idealizadas de sus vidas y otras personas que no son tan productivas como ella, pues ven esos videos y sienten mucha culpa al no Ujú. poder tener el mismo ritmo de vida que aquellas personas que suben ese tipo de contenido a redes sociales. Sí, porque, y también, o sea, muchas veces, como también lo dijo Natalia, pues no es como que sean muy productivas, sino que, por ejemplo, hacen algo, toman la foto, lo suben y ya. Y, por ejemplo, hoy me desperté, leí algo, tomé la foto, pero entonces de una vez tomé la foto, lo cerré. Entonces uno no ve esa otra parte del día y uno se queda con lo de la foto. Entonces uno dice, ay, pero esa persona hace muchas cosas en el día y yo no, y bueno, entonces me voy a proponer hacer algo y cuando uno pues ya ve que uno no lo hace igual, pues uno ya se deprime. Pero es en el sentido de las redes sociales también es que no debemos creer exactamente todo, pues como usted dice, una persona pudo haber tomado una foto simplemente de algo que vivió en un momento, y el resto del día pudo estar haciendo cosas no tan productivas. Y otra persona la vio en sus redes sociales y piensa que es una persona realmente productiva, que hace muchas cosas, y que esa persona no es capaz de hacer lo que ve en la otra imagen. Espero si se entiende lo que Sí, dije. sí, sí se entiende, pero también cuando usted dijo lo de no cosas tan productivas, ¿a qué se refiere? O sea, como qué es algo productivo y qué es algo no productivo, porque eso también es lo otro, o sea, qué nosotros llamamos productividad y qué se puede considerar productivo y qué no.
Por ejemplo, es lo mismo leer un libro a practicar tenis, o sea, se ve de la misma manera de productividad. Yo creo que depende de cada persona. Por ejemplo, si comparamos a un deportista con un estudiante, ¿cuál es el enfoque de productividad de cada uno? Obviamente la productividad para el enfoque del estudiante pues va a ser estudiar, leer un libro, aprender algún idioma. El enfoque del deportista pues va a ser realizar ejercicio, comer más saludable, realizar actividades constantes en su día a día, actividades físicas. Entonces son enfoques diferentes y ambos enfoques son productivos. Sí, pero entonces a lo que yo me refería era a qué tanto llamamos productivo, porque en sí, o sea, a lo que me refiero es cuando nosotros llamamos productividad en sí, hay una serie de cosas que son productivas, como cuando usted dijo de comer saludable. ¿Eso es algo productivo o es simplemente un hábito? Porque no es lo mismo. O sea, ¿se Pues puede medir la productividad? no, no creo que se pueda medir porque es verdad, lo de comer es un hábito, es algo que todos hacemos constantemente día a día, entonces no es algo que se pueda llamar como tal productivo, Ujú, pero depende también de la rutina del día a día de cada persona. Por ejemplo, sí. acá hablando, conversando, ¿para ti qué sería algo productivo en tu día a día? Pues para mí la productividad sería como hacer las cosas que yo me propuse en el día, hacerlas en ese tiempo, O pero sea, cosas que no, cumplir o tu sea, que meta no del tengan día. que ser muchas. Ah, Cumplir tu meta del día, por ejemplo, que tú te levantes y digas, bueno, hoy ajá, me voy a terminar de leer este libro que llevaba hace tiempo leyendo. sí, exacto. Pero entonces también no ponerme como propósitos del día tan largos, o sea, no decir, bueno, hoy leo un libro, hoy practico tenis, hoy hago aseo en toda la casa, o sea, tampoco, o sea, como Algo que uno sepa que uno puede lograr. ajá, exacto. Y eso es lo Y otro, porque después, también con la productividad tóxica uno se acumula de muchas cosas y claramente uno no va a hacer todo eso, o sea, uno también es humano, uno tiene que descansar. sí, ese es Y el cuando tema de la ya uno llega al productividad fin, tóxica. Y después uno se sí, siente mal porque no logró todo lo que uno quería hacer durante el día. ajá, y muchas veces también es porque no nos hacemos propósitos que nosotros podamos alcanzar. Sí. También es lo que tú Sin, dices, tiene que ver con la organización del tiempo, ¿no? ajá, sí, porque por ejemplo, bueno, ya voy a lo personal, o sea, creo que el año pasado fue o sí, a principios del año pasado, que yo literal no quería hacer nada en un día y yo estaba ahí acostada en el mueble y yo hasta busqué un video de bueno, de algo que creo que también era este tema de la productividad tóxica, porque, o sea, yo no tenía ganas de hacer nada, o sea, a veces las cosas que me gustan tampoco me daban ganas de hacerla y yo me sentía culpable, o sea, yo Sí, decía como, sí, tengo que hacer algo. sí, eso pasa Y, demasiado. y eso también es muy feo, o sea, el pensar que uno no puede descansar. Sí, a mí me pasa demasiado y como usted dice también, eso afecta demasiado a la salud mental. Incluso hoy mismo me pasó, hace poco me pasó, yo estuve, hoy en la tarde estuve así porque yo quería grabar unos videos y no pude, y yo me quedé, quería estudiar, quería grabar videos, al final no terminé haciendo nada y me sentía culpable, me sentía, pero yo quería hacer esto, al final no lo cumplí, al final no Ujú. lo hice. Y pues ahorita ya me siento mejor haciendo este podcast, pero la verdad sí tenía otras cosas que pensaba hacer durante el día y que al fin no logré hacer. Sí, porque también, o sea, cuando uno está normalmente descansando, uno como que dice, tengo que hacer las cosas que Tengo me que hacer, sí, tengo, propongo. O sea, sí, como por ejemplo, yo quiero ser, no sé, por ejemplo, diseñadora gráfica. Entonces, como que cuando uno está descansando, uno piensa que uno no está aportando al futuro, o sea, como que está desperdiciando tiempo. Y sí, descansar no es exacto, eso es desperdiciar lo que tiempo. pasa, sí. Y entonces, bueno, siga usted. Bueno, pero espero, porque hablando ya de ese tema, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, yo tengo acá algo anotado y es que eh, yo había investigado y decía que nosotros normal y más actualmente vivimos en una cultura en la que nuestra autoestima se basa solamente en lo que hacemos. O sea, y
cuanto más uno se esfuerce, entonces uno más vale. Y si no está haciendo algo para superarse uno mismo cada día, entonces pues uno no vale como persona. Es que eso es verdad y eso es un problema que Entonces muchas uno se personas vale tenemos. de lo que realmente. Sí. Por ejemplo, en mi Sí. experiencia personal, Porque, por, ej- Espera que no me aguanto la risa. Es que escuché el audio como ay, entrecortado. espere, pero esta parte no la quité, déjela. Bueno, no te iba a decir, hablando de lo que tú decías de la autoestima, es verdad, porque uno quiere a veces hacerse un esfuerzo más y implica la autoestima. Por ejemplo, uno hace ejercicio y uno hace ejercicio muchas veces porque uno quiere verse mejor, porque no le gusta a uno cómo se encuentra físicamente, entonces uno hace ejercicio para verse mejor. Usted realiza ese esfuerzo para querer mejorar su autoestima, pero a veces también como que mucho esfuerzo hace daño, porque podrías complementarme ahí. Demasiado. Porque o sea, es que el problema de todo esto es que uno no se permite descansar. Y uno ve el descanso como si uno estuviera, como le dije anteriormente, desperdiciando tiempo. Y cuando uno piensa que uno desperdicia tiempo, pues entonces uno se siente culpable. Y uno a sentirse culpable, es que todo es una cadena. Entonces uno Sí, al porque sentirse culpable, pues, ¿qué? detrás de la productividad tóxica está en la autoexigencia y el perfeccionismo. Y por eso lo que sí es verdad. Ujú, Si usted no hace eso, usted se va a sentir culpable porque va a querer que todo sea perfecto. Y por eso también hay que planificar los tiempos de descanso. Como yo decía anteriormente, hay que organizar el tiempo. A veces uno se planea muchas cosas en el día y pues no termina haciendo ninguna por esto mismo, porque usted no organiza su tiempo. Hay que ponernos unos objetivos que sean claros y ser menos exigentes con nosotros mismos, ¿sí? Para alcanzar a sí. hacer todas esas cosas que queremos. Y no solo pues las cosas que uno considera que es productivo, sino también hay otras cosas que también podemos hacer en nuestro día a día. Y entre esas está el descanso, porque también lo que decía del perfeccionismo es cierto, porque uno puede hacer muchas cosas, pero si uno no las hace bien, entonces uno se autoexige más y se deprime más. Entonces, o sea, hay que colocarse propósitos reales, que uno sepa que los va a hacer y que no sean tantos como para que uno pueda darse el tiempo de descansar, de hacer lo que uno quiere más allá de lo que le toca y también de hacer las cosas, o sea, no mediocres, o sea, de hacerlas bien, pero sin estar apurado de que uno tiene que hacer otras cosas. Sí, eso es verdad. Y más porque, por ejemplo, pongamos en la etapa que nosotros ahorita estamos, de adolescentes. Uno realiza Con muchísimas redes actividades sociales. al día, por eso. Por Ajá. ejemplo, uno normalmente, un adolescente normal se la pasa estudiando, haciendo sus tareas y la mayoría practica un deporte. Pero uno se mete a redes sociales Sí, y ve sí, otros adolescentes que hacen muchísimas cosas más. Entonces uno se sí. siente mal porque dice, oiga, pero yo hago tres cosas en el día y no me alcanza el Y tiempo, no me alcanza para nada más. y no me alcanza el tiempo. Así me pasa a mí y no veo otras personas A que mí, sí. tienen mi misma edad y practican un deporte, van a clases de Ajá. baile, practican Se música, encuentran con estudian, otras personas. sí, salen con sus amigos, les alcanza el tiempo para todo. Sí. Entonces, también tiene que ver con la productividad tóxica porque uno también empieza como a compararse, ¿no? Ahí ya podemos hablar de ese tema. Ajá. También es un tema que afecta mucho la salud mental y son las comparaciones. Sí, aunque de por sí uno, o sea, el problema no está en compararse, sino que esa comparación uno se la crea hasta el punto de como de que la otra persona es mejor que yo. O sea, compararse uno siempre lo va a hacer, pero es Sí. importante saber que al menos utilizar la comparación para algo bueno. O sea, como, bueno, esta persona pudo hacer esto, pues yo también me voy a esforzar Y para lo voy a hacerlo, hacer pero que eso mejor. no signifique, sí, pero que eso no signifique que entonces me autoexija más de lo que yo puedo hacer. Exacto, porque es que todos tenemos cualidades diferentes. O sea, si una persona hace Ujú, cinco cosas al día, yo puedo hacer otras cinco, pero cosas completamente diferentes. Cosas que a mí ujú. me gustan, cosas, mis cualidades, cumplir mis cualidades. Entonces, por eso es que uno no debe compararse de esa Bueno, manera. ahí las cualidades es otra cosa, pero, pero sí, o sea, hacer lo que lo que uno pueda sin autoexigirse y sin buscar
como ser igual al otro, sino ir como al tiempo que uno pueda. Y es más que uno quiera, es el tiempo que uno pueda. Porque el tiempo que uno quiera, pues uno se levanta a las 5 de la mañana y se, mm, se duerme a las 12 de la noche y haciendo un montonero de cosas solamente para cumplir eso. Pero es más a lo que uno puede, dándose esos tiempos para descansar, para, para darse el tiempo de también relajar el cuerpo y hacer otras actividades que no están en ese listado de las cosas que son productivas. Sí, por ejemplo, también me parece bueno, ahora hablemos de cómo evitaríamos la productividad tóxica. Ya sabiendo qué es y ya sabiendo qué nos causa a nosotros, ahora, ¿cómo hacemos para evitarlo? Mm, pues luchando contra el síndrome de la productividad tóxica no solamente requiere dejar de sentirnos culpables cuando nos relajamos, es porque también requiere, sobre todo, reducir los debería y tengo que. Romper esa, o sea, como ese cuento de que si no hago esto, no valgo como persona. También es importante, porque uno no se vale como persona de lo que uno hace. Y también Sí, es importante que para como dejar un poquito de, por ejemplo, si uno sabe que uno está recayendo en este síndrome, pues tratar también de descansar. Si uno no es capaz de descansar, por ejemplo, en media hora, ir haciéndolo de a poquitos tramos, o sea, porque también hay casos re exagerados, pero, por ejemplo, darme el tiempo de, de leer un libro o sea, estar quieta en un lugar, si no tengo ganas de hacer nada, pues no hago nada. De cuando tenga ganas de hacer algo, hacerlo y hacerlo bien y hacerlo a mi manera, hacerlo el tiempo en el que pueda. sí, o sea, yo creo que la clave es encontrar el balance entre la vida personal y las actividades que queremos hacer. Por ejemplo, hablando ya más de la vida profesional, es como también una adicción al trabajo, por ejemplo, en el caso de los adultos. Y debemos concentrarnos en lo importante y no solo en lo urgente, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo de muchas horas, y tienen una exigencia laboral exagerada. Entonces esas personas como que aún no encuentran el balance entre la vida personal y el trabajo. Entonces ahí también se crea esa productividad tóxica, a ellos querer hacer el trabajo de una manera más rápida para poder salir de eso y todo termina siendo como un ajetreo por querer terminar todo más rápido Ujú, y se enfocan sí, es en las prioridades y olvidan sus propiedades propias que es su salud mental y ellos mismos. sí. Porque, bueno, también había leído una vez, no sé en dónde, pero una vez había visto que, o sea, antes de que se inventara la computadora, pues había trabajo, pero entonces cuando se inventó la computadora uno creía que iba a agilizar las cosas y hacerlas en el menor tiempo y que eso tal vez iba a hacer que uno pudiera descansar un poquito más, ya que todo iba a ser un poco más rápido con la computadora, pero entonces eso significó que con la computadora pasara totalmente lo contrario, porque entonces ahora como se agiliza más, se exige más Sí, y sí, eso es algo que no va como coherente porque al exigirse más, pues está como también autoexigiéndole al entorno de hacer más. Y, y no solamente separar la vida personal de la profesional, sino separar como lo que quiero y lo que tengo que hacer. Y entre esas dos cosas, que haya obligatoriamente un tiempo de descanso. Obligatoriamente, que sea y algo es que uno que diga, bueno, el voy a descanso es hacer algo esto. primordial. Ujú. Y no solo físicamente, sino también mentalmente, porque uno cada rato pues está haciendo cosas, o sea, de alguna u otra manera está haciendo cosas y cuando uno pues no tiene ganas de hacer cosas, pues uno empieza a hacer cosas que le toca hacer, pero que en realidad uno no quiere. Y aún así sea mirar el celular por mucho tiempo o, bueno, no tan mucho tiempo porque uno entonces, mejor dicho, que no se metan en las redes sociales mientras descansan porque se van a volver peor. Pero al menos que uno pueda dejar esas actividades rutinarias o esas actividades de, de a cada rato, como para empezar a regular mejor sus tiempos entre el trabajo y los descansos.
Sí, porque es que descansar es muy importante, aunque hay personas que piensan que cuando descansan dejan de hacer algo productivo, entonces se vuelven a sentir mal. Y, por ejemplo, cuando tienen uno de los síntomas de esta síndrome de productividad tóxica, es la falta de creatividad. La gente se comienza a sentir Ujú. deprimida, a veces hasta hay personas que les da ansiedad de no estar haciendo lo que ellos Pero quieren. espere, eso no es mediocridad, pero sí deriva. Sí, y eso también es algo que repercute en la salud física y mental. Ujú. Física en el sentido, pues, de que usted quiere hacer muchas cosas y al final, pues, no termina haciendo nada. Entonces se queda ahí como aburrido, a veces hasta se puede estresar al no hacer lo que usted quería hacer. Y en la salud mental, claramente, en la depresión y en la ansiedad y en la baja autoestima. Porque en lo de la mediocridad sí tiene que ver porque, como le decía antes, uno puede ser que haga muchas cosas, pero como uno quiere hacer muchas cosas, uno las hace muy rápido y uno no termina haciendo las cosas del todo bien. Entonces, darse también ese tiempo de hacer las cosas bien en el tiempo en el que uno pueda, pues también uno se va a evitar ese estrés. Sí, pero es que hablando como tal de el tema, esto es algo que en sí es muy malo, porque es que la productividad tóxica elimina el placer de las actividades cotidianas que uno realiza día a día, porque hace que la productividad tóxica hace que usted se esfuerce demasiado durante mucho tiempo. Y pues esto provoca lo que ya hemos mencionado, la depresión o un agotamiento, las consecuencias en la salud mental y todo eso porque usted como que esto deja de disfrutar lo que quiere hacer por sentirlo como una obligación, como tú decías. Ujú. Diga una experiencia personal que a usted le haya pasado, además de hoy. Me ha pasado muchas veces, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, el año pasado me pasaba mucho. A veces yo llegaba en la tarde, tenía que hacer tareas y, no, ya me acuerdo, yo me llegaba a mi casa, almorzaba y antes de hacer unas horas sociales que yo hacía en el colegio, yo después del almuerzo me acostaba en mi cama con el celular a ver TikTok, porque yo no soy de esas personas que suelen dormir por la tarde o así, yo me acostaba a ver Yo TikTok tampoco. y a veces me quedaba en el celular o viendo YouTube o jugando hasta las 3:30 y esa Uy, hora era que me levantaba a hacer tareas, a hacer trabajos, entonces yo después eran las 5 y todavía tenía muchas tareas, sentía que estaba perdiendo el tiempo, a las 7 tenía que ir al gimnasio a entrenar, llegaba ya a las 10 de la noche, y esa hora a veces no me daba sueño, entonces me acostaba más tarde. Entonces, esa es como mi tipo de productividad tóxica que tuve el año pasado mientras estaba estudiando, pero pues este año pienso cambiar eso. Y sabes que algo que me ha pasado es que ¿qué? siento que eso, hoy que me pasó otra vez, me di cuenta que es que no sé cómo explicar, es como que es un sentimiento que es de un solo momento, de un solo día, porque de tantas veces que me ha Sí. pasado, Ajá. por ejemplo, hoy me siento así y normal me acuesto a dormir, al otro día me levanto y estoy como nueva, o sea, normal. Me levanto y Ajá. comienzo un día más productivo. O sea, es algo que de un momento y que cuando me vuelva a pasar, yo ya sé que me va a pasar, o sea, ya no me siento como tan culpable y no dejo que este síndrome me afecte, porque digo, no, esto va a pasar, hoy no me siento como bien para realizar esta cosa, entonces no pasa nada, dejémosla así, descansemos y mañana otro día lo realizo. Mm. Y a mí en la pandemia, muchas personas dicen que en la pandemia sentían más esto, pero a mí en mi caso no fue tanto así porque en la pandemia, como todo, o sea, por ejemplo, en el caso del colegio, pues los profesores dejaban ahí las tareas y uno las enviaba y listo, entonces pues yo las iba haciendo y yo las enviaba y entonces el fin de semana me quedaba libre. Y entonces ese fin de semana pues lo ocupaba en cosas como dibujar o cosas así. Cosas de Pero su gusto. entonces el año pasado sí, ajá, cosas que yo quería hacer en ese momento. Pero entonces el año pasado sí me dio fuerte porque, o sea, literal, yo en los tiempos donde, no sé, ya estaba cansada de escribir o cosas así, pues yo me ponía a ver ese celular y tanto en Instagram como en WhatsApp pues aparecían personas ahí que no tienen nada de malo, o sea, no tiene nada de malo ir al gimnasio, cosas así, pero yo los veía y Pero yo decía, ¿cómo puede, o sea, cómo sí, sí. sacan tiempo para hacer todas las tareas, para entregarlas, para que les vaya bien y para estar en esas otras cosas? Y yo decía como, no, bueno,
Entonces voy a hacer las tareas más rápido y voy a empezar a hacer más, o sea, más cosas que no tengan que ver del colegio. Y yo hasta me puse como un horario en el que yo decía, bueno, cuando llegue a donde mi nona, que es donde yo hago las tareas después del colegio, pues entonces yo hago todas las tareas ahí. Entonces ya cuando llegue a mi casa, pues yo hago otras cosas. Pero muchas de esas veces, o sea, creo que no duré ni un día así, porque, o sea, literal no podía hacer todas las tareas en la tarde. O sea, en la tarde sí, pero no en ese tiempo en el que yo estaba donde mi nona, que era hasta las 4:30 por ahí. Por eso, y eso es lo Entonces malo, no me eso es lo alcanzaba. malo, Diana, porque ahí es donde intervino, por decirlo así, la productividad tóxica, al tú querer Ajá, esforzarte y pues ver que no eres capaz de hacerlo en ese tiempo porque era un esfuerzo muy grande. sí. Y yo llegaba a mi casa y con tareas. Entonces yo, ay, no, pero ¿por qué? O sea, Dios mío, estoy toda la tarde en esta y aún no termino. Y a veces creo que una vez pude llegar a mi casa, terminar de hacer algo y ya, quedé libre. Pero no El pude resto así de como, veces no. O sea, como ajá, tener un descanso para usted misma, por decirlo así. sí, aunque en eso sí, yo la vez en la que más lo sentí fue ese mismo día que le dije antes, que fue cuando literal, todo el día estuve sin hacer nada, todo el día, porque no sentía ganas, simplemente no tenía motivación para pararme, no tenía motivación para nada, porque estaba ahí acostada en el mueble viendo videos en YouTube de, de eso, de cómo me estaba sintiendo y no hice nada más y decía como, bueno, pero a mí me gusta dibujar, dibujemos, o a mí me gusta, mm, no sé, o sea, ver televisión, veamos televisión, pero yo decía, no, no hay nada bueno en televisión, no quiero O dibujar sea, ahora. es algo como Y, como que uno se siente deprimido, por decirlo vale, así. Y las cosas que a usted le gusta hacer como que no le surgen, no le dan ganas de hacerlas. ajá. Pero entonces después de esa vez ya no me dio casi, pero también siento que es porque yo de por sí, o sea, cuando tengo tiempo libre, pues de por sí me gusta hacer algo, pero no algo productivo, sino, no sé, como mirar a la pared. Bueno, aunque eso, bueno, no sé lo que dije ahí, pero el caso es que no me ha pasado más de esa vez. No, pues sí. Por ejemplo, hoy que yo estaba viendo un video, esto decía, hablaba también del estrés, pero pensando a lo mejor, creo que ese sería un tema para un próximo Otro episodio. día. Sí, porque es que, bueno, en conclusión, la productividad tóxica ocurre por el miedo, exceso o presión, porque pues, como hemos dicho, se vuelve tóxico producir esto, porque es un ritmo que no se puede mantener a lo largo del tiempo y pues termina Ajá. creando estragos en la salud. También crea un ambiente tóxico porque pues existe la descompensación de las actividades y pues el resto de nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto daríamos por finalizado el episodio de hoy, ¿verdad, Diana? Sí, perdonen por las veces en las que nos A trabamos la reír. lengua. Sí, a las fallas técnicas, pero como les dijimos, este es nuestro primer episodio. La verdad, personalmente, ambas estamos muy contentas por hacer esto. También, como le dijimos al principio, pues tenemos nuestra compañera. Ella estará con nosotras en nuestros próximos episodios, compartiendo Ujú. las tres estos hermosos temas para ustedes. Y también les queremos decir que vamos a estar subiendo contenido cada semana. Así que espérenlo con muchas ansias todos los viernes, videos de EDN Podcast. Nos vemos dentro de 8 días. Bye, adiós. Bye.